gracias por la invitación, ¿ya? Y felicitaciones por la fundación, de lo que me han contado, súper como necesario. O sea, si pasa eso con los universitarios, que haya algo post-universidad que ayuda a poder mantener la fe, lo encuentro pero buenísimo. No sabía este tema de que después de la universidad muchos al final se perdían lo que habían podido sostener en la universidad. Uno piensa que siempre del colegio, cómo se sostiene en la universidad, ya, pero después no pensé que la cosa que lo que se había adquirido en la universidad a nivel de fe después era como difícil de remover, pero parece que no, parece que después la vida del trabajo y todo hace que se enfríe y se pierda también. Bueno, agradezco la invitación y la verdad es que francamente no tengo ni idea qué decir. O sea, el título era... sí, porque uno viene, generalmente voy a ir ordenándome a la medida que voy viendo las caras. Ahora entiendo mejor que en el fondo ustedes tienen como 3 pilares, ¿no es cierto? Formación, oración y misión, ¿sí? Ojalá que siempre pongan oración antes, oración, formación, misión. Y esto se enmarca dentro de lo que la Fundación necesita como instancia, como formativa, que son ciclos de charlas, las que van... Pero más que de hablar de un tema, algo que sirva como para formarse la fe, para entender mejor la fe. Y con lo que conversaba con la Mangue, como para arraigar más la fe en la vida, unir más la vida a la fe y la comprensión que uno tiene de las cosas de fe en la vida cotidiana. Pero yo no tengo idea del nivel de formación que tiene cada uno. Quizás aquí hay casi teólogos y otros que en el fondo captan muy poco y otros intermedios. Entonces voy a hacer algo que ojalá a todos les sirva en un aspecto. Y voy a tratar de conectarlo con cosas que ha hecho el Papa últimamente. No sé cuánto han leído de esos documentos, no tengo idea de nada. Ya. Quizás lo voy a juntar con algo de las últimas lecturas que han salido estos días. Pero en definitiva, para poder entender lo que es la vida de un cristiano, en cosas bastante de fondo, apoyándome en lo que el Papa quiere y que ha tratado de hacer. Entonces, ¿se desconecta o no? Ya. Hay una carta que el Papa escribió hace muy poco, el Papa Francisco, que es a propósito de los 400 años del natalicio, no sé si natalicio o muerte, ya. No sé si nacerá el cielo o nacerá la tierra, de San Francisco de Sales. Yo no sé si lo conocen. ¿Algunos lo conocen? Ya. Bueno, San Francisco de Sales es un doctor de la Iglesia. Nació en el año 1567, una cosa así. Y es un hombre que han pasado 400 años, 400, y el Papa considera que lo que él ha dicho y ha enseñado a la Iglesia es sumamente actual hoy día, y es una carta muy linda, muy corta, se la recomiendo leer, que se llama Totum Amoris Est, todo pertenece al amor, que es una frase de San Francisco de Sales y que se encuentra como aquello con lo que inicia esta carta, Totum Amoris Est, y que dice el Papa que sintetiza toda la idea o mensaje de San Francisco de Sales. Él considera que el mensaje de San Francisco de Sales y la persona de San Francisco de Sales, su personalidad, tiene mucho que decir y aportar a lo que está ocurriendo hoy día. Así que quizás me voy a apoyar en algunas cosas de eso. En 2 libros que él tiene, que son clásicos, por los cuales es un doctor de la Iglesia, uno se llama La Introducción a la Vida Devota, el Filotea. No sé si alguno lo conoce. Ya. No se lo pierdan, es un libro muy, 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 muy bueno. O sea, es como, no sé, como la imitación de Cristo. Son como libros que uno tiene que tener en el velador y lee ideas y así no se le muere la fe. ¿Ya? Con ese tipo de libros no se muere la fe si uno los lee en la noche, ojalá la escritura, pero si no, tiene ahí la imitación de Cristo o el Filotea, la introducción a la vida devota y le ayuda a vivir su vida cristiana. Y otro que escribió después, que se llama El Tratado del Amor de Dios, que es mucho más chico, pero potentísimo, una preciosura de libro, en donde él describe el amor de Dios, un montón de cosas, y muy conectado con la introducción a la vida devota, en un lenguaje distinto, porque lo escribió como 16 años después.
De hecho, él advierte, y dice el Papa ahí, que a alguno le va a sorprender de que yo hable de una manera distinta. Y es que dice que uno siempre tiene que ir ajustando la forma de hablar las cosas, porque en 19 años las cosas cambian mucho, las personas cambian mucho, entonces hay que ir viendo cómo decir las cosas. ¿Esto por qué lo digo al principio? Porque siempre se corre el riesgo de que uno dice los tiempos han cambiado tanto, entonces cambiamos el mensaje. Entonces así nos derribamos a nosotros mismos. La gracia de la vida cristiana es, como decía San Lorenzo bueno, no me acuerdo, Camilo de Leris, no sé, Camilo de Leris, no sé, decía, no digan novedades, pero díganlas de manera novedosa. No digan cosas nuevas, digan las cosas antiguas de manera novedosa. Aquí se juega todo. Fíjense que si uno piensa, esto lo pensaba en el verano, uno siempre está pensando que aparezca alguien que diga algo que nos ayude a orientarnos y ordenar las cosas en el mundo, como si tuviéramos que esperar a alguien que nos dijera algo. Y si ustedes se fijan, está todo dicho. Todo está dicho. ¿Saben el problema? Es que nadie hace caso. Nadie oye nada. Acá está la fórmula para tener una vida perfecta y feliz. Aquí está lo que arregla todos los problemas del mundo. Todos. No necesitamos a alguien que nos diga algo nuevo. La cantidad de cosas que la Iglesia ha dicho en relación a matrimonio, en relación a la vida social, son todas orientaciones que si uno se tomara en serio, un gobernante se tomara en serio, se arreglarían muchísimos problemas. Porque no es que necesitamos un mensaje nuevo, necesitamos que esto sea vida en la vida de las personas. Y que esto, además, por las personas que lo viven y lo irradian, conquiste a otros que lo vivan también. Y así esto se empieza como a reordenar, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasaba con San Francisco de Sales? Que él estaba en un tiempo donde las cosas aparentemente estaban cambiando mucho, un verdadero como cambio de época, y él tuvo la astucia de poder captar cómo decir las cosas antiguas, incorporándole algunas nuevas, sin adulterar el mensaje que transforma realmente la vida de las personas y que tiene que ver con una sola cosa, en realidad, de la cual dependen todas las demás, y es que Dios se hizo hombre. Y esa es la idea nuclear nuestra. El cristiano no es un código, no son unos libros, no son hay algo que pasó en la historia. El cristiano vive de algo que cree que pasó en la historia, y eso es que Dios pasó por la historia. ¿Y cómo pasó por la historia? Como un hombre, porque Dios se hizo hombre. Por eso todo el credo nuestro, que podrán 12 artículos, 14 artículos, dependiendo del credo que uno tome, se dividen bajo dos cosas: la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús, sintetizadas en la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarnó. ¿En qué tiempo litúrgico estamos nosotros ahora? Y aquí tomo con el título de la charla. En que este Hijo de Dios, que se encarnó, trabajó con manos de hombre, de ser humano quiero decir. Amó con corazón de hombre, pensó con inteligencia de hombre y pasó una vida igual. Es más, voy a decirlo de otra manera, muchísimo menos sofisticada que la vida de cualquiera uno de nosotros. O sea, una vida aún más sencilla y cotidiana y ordinaria que cualquiera de nosotros. Me imagino que ustedes, algunos habrán ido a la playa, otros habrán ido a un lago, otros fueron quizás cruzaron la cordillera, otros se fueron a un casino, qué sé yo. O sea, cosas que Jesús estuvo 30 años en su casa, con su papá trabajando en el taller, repitiendo día a día una vida que prácticamente no tenía ninguna novedad, ninguna cosa especial, ninguna cosa sofisticada, o una vida de 30 años, pero es la vida más feliz, más dichosa, más plena, más potente que haya pasado por la faz de este planeta. O sea, es la realización, esa vida,
junto con la de su papá y su mamá, la realización más plena de la máxima perfección posible a una vida humana plena y feliz, de la más absoluta normalidad. Porque no tenían fama de santo, no tenían o sea, es una familia que quizás es mucho menos sofisticada que la vida nuestra. O sea, lo que quiero decir, la vida del Hijo de Dios que vivió en la tierra es absolutamente imitable. O sea, Él no tuvo nada que nosotros no tuvimos. Nosotros tenemos mucho más de lo que Él tuvo. O sea, nuestra vida es más complicada que la de Él. Por lo tanto, no hay nada de lo que Él haya vivido que no podamos vivirlo nosotros. Es más, no hay nada que nosotros estemos viviendo y que no lo haya vivido Él. O sea, es una cuestión increíble a la que uno le dedica muy poco tiempo. Y uno a veces está pensando, ¿qué hacer? Y es una cuestión que tiene aquí, así al frente. Y que basta que la mire un poco. Bueno, esta vida oculta de alguien que vivió a perfección la vida humana, a perfección, con una conexión completa entre lo divino y lo humano, y que lleva lo humano a ser divino, lo diviniza. Esta vida terminó en un camino en que finalmente, después de haber compartido toda nuestra vida, porque ¿quién de ustedes tiene aquí más de 30? ¿Pero tienen 40? No. O sea, Él vivió la vida de ustedes. O sea, quizás ustedes están justo viviendo la vida 33. Él vivió 33. O sea, como que vivió todo el desarrollo de una vida humana hasta que llega como a su madurez, si ustedes quieren, como al momento en que lamentablemente van a empezar a decaer, ¿ya? Aquí empieza todo como, ¡pum! Él lo vivió todo, o sea, vivió toda una vida humana. Y uno dice, no, pero si no llegó a viejo, no, es que espérate. O sea, entiende una cosa, el ser humano en el plano original no iba a envejecer. Envejecer es un tema que nos recuerda día a día que hay un problema. La enfermedad nos recuerda que hay un problema. Las catástrofes naturales nos recuerdan que hay un problema, hay una alteración. ¿Sí? Porque Él vivió todo el desarrollo humano, porque claro, no habríamos envejecido los hombres en el plano original, pero sí hubiésemos nacido. Si hubiesen sido guagua, si hubiésemos llorado, si hubiésemos tenido que cuidarnos, habríamos pasado por la infancia, por la prepubertad, por la pubertad, por la adolescencia y la juventud, todo, Él lo vivió todo, hasta ser un adulto normal, mayor. Y esa vida, cuando llegó a cumplir todas las etapas del plan original de Dios, por así decirlo, en lo que era la vida humana, llevándola a su plenitud, viviendo como tenían que vivir los hombres, tuvo un desenlace que es lo que nosotros estamos ahora viviendo, o preparándonos a vivir. Jesús tuvo una vida pública, en la cual Él, lo que vivió, lo predicó. Tuvo sus discípulos, abrió una puerta para la renovación completa de la humanidad reconciliada con Dios, que se llama iglesia, porque eso es la iglesia. La iglesia son de los creyentes, de los que se han dejado reconciliar con Dios, la iglesia, y lo que hizo fue entregar su vida. Entregó su vida. Estuvo 40 días en el desierto, predicó y viene su pasión. El Papa Francisco, el 17 de febrero de este año, mandó el mensaje de Cuaresma. Y en el mensaje de Cuaresma, él cuenta que, y se llama levántense, escúchenlo y levántense. Ese es el mensaje. Y yo es el mismo que le digo a ustedes, escúchenlo y levántense. Levántense. Levanten el corazón, levanten la vida, levántense. Escúchenlo, levántense. Que es esto mismo que yo he dicho, el mundo no se levanta. Y no porque no le han dicho las cosas que tiene que hacer, es que no oye. Necesitamos personas que oigan, que oigan. Si ya está todo dicho, no hay nada más que decir. Lo que hay que hacer es asumir, abrazar y comprometerse. O sea, levantarse. ¿Ya? Voy a decir dos cosas de levantarse que ahora se me vinieron a la cabeza. Porque creo que es como básico para la evangelización. El ser capaz de levantarse. ¿Ya? ¿En qué primer sentido levantarse? Él toma lo que pasó en la transfiguración. ¿Ya? Entonces les voy a contar el tema de la transfiguración. Jesús en un minuto, previo a su pasión, ¿no es cierto?, llamó a un monte elevado a Pedro, Santiago y Juan.
Y ante ellos se transfiguró y les mostró, como no se ha visto antes, la manifestación corpórea de su divinidad en su humanidad. Le veían con el rostro radiante, con la ropa blanca como la nieve, y a Moisés y Elías hablando con él. Esa es la transfiguración, es como que se manifestara por un momento lo que Jesús siempre fue, y que no se manifestaba cotidianamente porque parecía un hombre ordinario igual que todos, pero es el Hijo de Dios, es Dios. Previo a esto, y que en el fondo Él les dice no digan nada, y bajan y descienden. Previo a esto, había ocurrido, cuando uno lee, eso está en Mateo 17, cuando uno lee un poquito antes, 6 días antes que había pasado. 6 días antes, Jesús había anunciado su pasión. Y antes de anunciar su pasión, le había preguntado a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? El típico, uno lo lee varias veces en el año en la liturgia. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a dar respuestas. Llegó Pedro y le dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías. Y es ahí donde Jesús le dice, bendito Pedro, porque esto no te lo revela ni la carne ni la sangre, es una revelación del Padre. Y es Pedro la primera piedra, o sea, es como que el Papa lo dice. Y lo reafirma frente a todos sus hermanos, como Pedro, como Cefas, como la piedra, como la cabeza de todos. Acto seguido, no sé si lo saben, pero inmediatamente después de esto, en donde él hace esta proclamación de fe sobre Jesús, el Mesías, él les dice que tiene que ser llevado a Jerusalén, que va a padecer frente a los tribunales y que va a ser condenado a muerte. Y Pedro lo llama, aparte, y le dice, no, Señor, eso no te puede suceder. Y Jesús lo reprende enérgicamente. ¿Recuerdan lo que le dice? Apártate de mí, Satanás. Vuelve atrás, Satanás. O sea, lo nombra Papa por todos sus hermanos y el Papa mete así la pata, en el sentido con el mismo Señor, de decirle no concebir que hay que morir. Hay que morir. Los judíos ese es el problema que tenían, que leían toda la Escritura saltándose la pasión. Ese es todo el problema. Todo el problema con el pueblo judío espera lo mismo que nosotros. El tema es que no creen en Jesús porque todavía no pueden entender o no se les ha abierto el corazón para captar de que el Mesías tiene que padecer, porque el Mesías tiene que levantarse. Cuando el Hijo de Dios sea levantado, va a traer a todos hacia sí, dice el Señor. Entonces, este es el ciclo. O sea, ¿alguien tiene fe? En esta fe no cabe el tema del dolor, la muerte, el padecer, el entregar la vida hasta el extremo, con el sufrimiento, haciéndose cargo del odio de los demás, asumiendo el odio y el rechazo, pero respondiendo con amor hasta el fin por aquellos mismos que lo rechazan, para dar su vida en rescate por una multitud, porque eso es lo que había que hacer en justicia. El demonio, nosotros después de lo que pasó en el paraíso, por justicia le pertenecemos a él. Y nunca pensamos en eso. ¿Por qué Dios tenía que de eso? Porque había que pagar, porque había alguien cobrando. Y Dios lo pagó por nosotros y quedamos libres. El demonio no tiene nada que reclamar en justicia. No podría decir tú, eres misericordioso pero no eres justo. Dios no puede hacer eso. Entonces tiene que ser justo y misericordioso. Y la misericordia nos la da a nosotros. Y la justicia se la da a Él, muriendo Él por nosotros. Es una cuestión... Y eso queda listo. Pero eso como que cuesta entenderlo. Cuesta entender el desierto. Cuesta entender la pobreza. Cuesta entender el desprendimiento. Cuesta entender el levantarse. Déjenme explicar un poquito el levantarse. Ustedes son cristianos, quieren no solo mantener su fe en un mundo que se la quiere arrebatar y aplastar y que parece, sino que además sea una fe viva, hay que levantarse. Y eso es lo que hizo Mateo. Mateo, el mismo evangelista que relató la transfiguración en el capítulo 17, fue el mismo que estaba sentado en una mesa de recaudación de impuestos y Jesús lo llamó. ¿Sí? Y cuando lo llamó, ¿qué es lo que hizo Mateo? Se levantó.
Entonces permítanme explicar esto. Estar sentado es como la típica actitud del jefe, en donde uno va a ver a su jefe. ¿Y cómo está su jefe cuando uno lo va a ver? Sentado. Es como la actitud del que vengan a mí. ¿Sí? Es como la actitud del superior. El superior está sentado y uno va a verle de pie. ¿Sí? ¿No es cierto? Es una actitud que es justamente la que Jesús no quería entre sus discípulos. Si se acuerdan de otro episodio narrado en los Evangelios, venían discutiendo los discípulos quién iba a ser el primero de ellos o quién era el superior y todo. Y Jesús se mete en medio y les dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Sabiendo lo que venían discutiendo por el camino. Y yo les digo, si alguno de ustedes quiere ser el primero, hágase el último. Los señores y dominadores de este mundo le hacen sentir a los demás su autoridad y su poder. No sea así entre ustedes. El que quiera ser el mayor, hágase el servidor de todos. Eso es levantarse. En la vida no hay que estar sentado, hay que estar levantado, pero no por un activismo así como, no, hay que estar de cara a los demás levantado, porque los demás están sentados para mí. Yo soy el último, yo soy el servidor de todos. Yo no puedo estar sentado, yo tengo que estar de pie. Eso es lo que hizo Mateo. Mateo conoció al Señor y se levantó. Esa es la actitud del cristiano, amorosa del cristiano, misericordiosa del cristiano, llana del cristiano, amable del cristiano, atractiva del cristiano, irradiante del cristiano, porque es la actitud del amor, del que ama como Cristo, que Cristo se levanta y al ser levantado, y eso es la cruz, atrae a todos hacia sí, porque es la muestra de su amor. Cuaresma no la puede vivir el cristiano separada de la Pascua, de la resurrección. No podemos ser cristianos de Cuaresma sin Pascua. Tenemos que ser cristianos de Cuaresma con Pascua. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser personas alegres. Y la Cuaresma, lo que tiene, el sentido que tiene la Cuaresma es prepararnos para la Pascua. Si eso es la vida litúrgica nuestra, por eso métanse en la liturgia, vívanla. Es la renovación continua de la vida. Nos va mostrando el ciclo que se repite una vez y otra vez en la vida, que es nacimiento, muerte y resurrección, plenitud, eternidad. Nos orienta hacia el fin. Este tiempo de Cuaresma es como para situarnos en nuestro desierto, ¿sí? En nuestro desierto. ¿Para qué? Para poder, y voy a terminar con esa idea, yo creo, para ser plantados al lado del río. Nosotros tenemos que lograr eso, que nuestra vida esté plantada al lado del río. Hay dos textos, me acordé por el número 17, que se los voy a leer, para que vayan mirando la Cuaresma, lo que queda de Cuaresma, que queda la nada, para poder vivirla con el verdadero... ¿Qué sentido tiene, no sé, el ayunar en Cuaresma, los sacrificios? Todo el sentido es este. Para poder llegar a la resurrección como hombres que dan fruto. Nosotros tenemos que dar fruto, levantarnos y dar fruto. Y el gran fruto que vamos a dar es el fruto del amor, porque todo pertenece al amor. Léanse la carta, todo lo que yo estoy diciendo, se lee la carta y les va a ir calzando. La carta son, no sé, 8 páginas, no sé, con suerte. ¿Ya? Miren el texto de Jeremías, en el número 17, del 5 al 10 creo, 17. ¿Dónde está? A ver, déjame ver. Bueno, la salud. Ya, no me gusta mucho esta, como está en esta traducción, pero ya, vamos a ver. Miren, dice, así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, que busca su apoyo en el mortal y aparta su corazón de Dios. Esto nos pasa todo el rato. Maldito el hombre que confía en el hombre, no es que Dios maldice al hombre que confía en el hombre, sino que el hombre que confía solo en sí mismo termina maldiciéndose. Es una maldición. No es que Dios te castiga maldiciéndote porque tú no confiaste en Él, no. Es que si tú apartas de Él tu corazón,
Porque confías demasiado en el hombre, en algo mortal, en algo finito, en algo caduco, sea el dinero, la fama, lo que quieras, tú mismo, tu propia voluntad, te vas a marchitar como un matorral en el desierto. Esto es como pobre hombre el que confía solamente en el hombre, apartando su corazón de Dios. Porque otra cosa es confiar en el hombre teniendo el corazón puesto en Dios, que es lo que tiene que ser un cristiano. Un cristiano tiene absoluta confianza en sí mismo. Pero no porque es un soberbio pedante que cree, no, tiene completamente confianza en sí mismo porque sabe que todo lo recibe de Dios gratuitamente y que no tiene nada que temer. O sea, es como, ¿qué puedo hacer yo? Nada. ¿Qué puedo hacer con Dios? Todo. Entonces tengo toda la confianza en mí porque Dios está conmigo. Es como, ¿me entienden? Es como un... Pero fíjense lo que dice acá. Es como mata de cardo en la estepa. No sentirá cuando llegue la lluvia, porque no se pueden echar raíces en los lugares ardientes del desierto. Un hombre, una mujer, yo, confío solamente en mí, en algo caduco, en algo limitado, en algo finito, incluso en mí mismo, apartando mi corazón de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Me voy a quemar, voy a estar en un desierto. ¿Sí? Y eso nos pasa muchas más veces de las que nosotros creemos. Hay que tomar conciencia del desierto que es uno, de cómo uno es un matorral en un desierto. ¿En qué aspectos de su vida? En materia de desierto. ¿Para qué? Para ser trasplantado. Eso es lo que hace la Pascua. Nos saca del desierto al otro. ¿Qué es esto? Miren. Porque uno dice, chuta, terrible, pero mire lo que dice a continuación. Bendito el que confía en el Señor, que tiene puesta en Él su esperanza. Se asemeja a un árbol, no un matorral. Imagínense un matorral de estos que se ponen ahora para no gastar agua, en el desierto más encima. Como que... Imagínense un árbol. Ahora dice, un árbol plantado a la orilla del agua. Como estos coigües gigantes que hay en el sur que están en un río y uno dice, ¿cómo puede haber un árbol tan grande? O sea, ¿cuántos años habrán acá? Y esta cuestión partió como nada. Y ahora es esto, y tiene unas raíces que se meten por debajo del río. Es una cuestión, piensen en esta cuestión que se muere en el desierto, muerta de agua, a punto de morirse. Eso mismo podría ser como un coihue que está, no sé, en Malalcahuello, creciendo a orilla del río Cautín. No sé, una cuestión gigantesca. Esa es la diferencia de nuestra vida. Nosotros podemos ser ese material ahí, o ese árbol milenario, gigantesco. ¿Saben lo que le pasa a este árbol? Esto. Alarga sus raíces a las corrientes y no tiene miedo del calor. Su follaje se mantiene verde siempre. Y en años de sequía no se inquieta, ni deja de producir sus frutos. Esa es la diferencia que nosotros en nuestra vida puede ser. El matorral en el desierto, que teme al sol, que teme la sequía, que anda siempre asustado, que no se pone verde, que no da fruto. Eso mismo, en un segundo, porque eso es lo que digo, puede transformarse en un árbol plantado a la orilla de un río. Y es lo mismo que dice en el Salmo 1. Yo nací en esta Biblia. Aquí están los salmos, ven ya. Entonces eso quiere decir que hay que leer el salmo. Lo pillé, pero al tiro no está ahí. El Salmo 1. 1, son 150. 1, el primero. Miren lo que dice. El primero. No se lo olviden, nunca lo olviden. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones, mas le agrada la ley del Señor y la medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Su follaje está siempre verde. Es lo mismo de Jeremías. Y esto es lo que hay que hacer. Feliz el ser humano que medita la ley del Señor de día y de noche. Eso es lo que hay que hacer en la Cuaresma, darse cuenta que uno está en el desierto y dice, ¿cómo me puedo volver un árbol así? ¿Qué me falta? Escuchar. Por eso dice el Papa, escúchenlo y levántense. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando se levanta? Es como trasplantarse, para no moverse nunca más de al lado del corazón de Jesús. Nunca más. Nunca más. Meterse ahí como si fuera una roca que se abre, en la que uno se esconde y no sale más. Y de ahí va a brotar una luz, que es la luz que cada uno de ustedes, y solo cada uno de ustedes puede dar.
porque no es reemplazable la luz que da cada uno de nosotros. No, la luz que no di yo no la dio nadie, no puede venir otro a decir, porque cada uno de nosotros en ese sentido es absolutamente irreemplazable, no puede ser una vida botada a la basura. Pero para eso hay que afinar el oído del corazón. Y es súper fácil. Les voy a decir la última idea, que es la cita que estaba pensando ahora cuando te decía que está todo bien, que no me acuerdo dónde está, pero ya, da lo mismo. Pero es muy bonita, y tiene que ver con esto, porque dice, confía en el Señor, y practica el bien. ¿Se fijan? Es como meditar la ley de Dios de día y de noche. Ahí se juega todo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Sonreír, no sonreír? ¿Quedarme, irme, hablar de esto otro? ¿Acompañar a esta persona o hacerle el quite? ¿Ayudar más, ayudar menos? La devoción de la vida. ¿Cómo vivir bien la vida que a uno le tocó? No estén pensando la vida de ser otra vida. No, esta vida, ustedes se juegan este día. Si ahora no podemos morir todos en un segundo, pasó no sé qué, y se acabó la vida. No estén tratando de ser otro, o de tener otra vida, o tener otra... Sean como Jesús, que le tocó lo que le tocó, no pidió nada, no rechazó nada, nada. Y de eso se trata la vida cristiana, que uno discierna no cómo tiene que llegar a ser mañana, cómo tiene que vivir ahora. Ahora. Y cuando uno haga eso, y se adhiera a lo que Dios le suscita en el corazón, va a irradiar la luz que el mundo necesita para volverse verde, para reconducirse, para cambiar. Es tan sencillo como eso, como lo hizo Jesús en Nazaret. Y esta frase dice esto: confía en el Señor y practica el bien. Habita la tierra y vive tranquilo. Díganme, ¿quién no quiere vivir tranquilo? Pero estamos preguntando, no, es que este mundo, la cuestión, no. Habita este mundo, este es el mundo que hay que habitar. Y se puede vivir en paz en este mundo y practicando el bien. ¿Y qué es lo que se necesita? Confiar en el Señor. Confía en el Señor, practica el bien. Miren qué fácil. Habita la tierra, habita tu vida. Si uno tiene que habitar su vida, no escapes de tu vida, no huyas de tu vida, no quieras una fuga de tu vida. Abrázala como está, como viene, pero no como un matorral en el desierto, sino como un árbol plantado a la orilla de un río caudaloso. Hasta la vida más aparentemente a la luz del mundo pobretona, básica, poco luminosa, tocada por las manos amorosas del Señor, se transformen en algo incomparable, o sea, insustituible. Por eso la vida de los santos, cuando la oigamos, va a ser algo que nos va a tener entretenidos toda la eternidad. Porque no es una cuestión que uno dice, ¿qué cosa más? O sea, porque es una vida, la vida que tuvo que ser vivida, la vida que dio fruto a su tiempo, con follaje verde, ¿se dan cuenta? Bueno, resumiendo para no aburrirlos. La Cuaresma es el tiempo de meditar en su desierto y ver cómo Dios nos puede trasplantar a la orilla del río y vivir de la Pascua en adelante siempre a la orilla del río, siempre a la orilla del río. Y eso lo hace el Señor. ¿Y cómo lo hace? No nos agarra y nos tira. El Señor quiere que lo escuchemos. Que lo escuchemos. Y nos va a decir todo lo que necesitamos, absolutamente todo lo que necesitamos. Y cuando lo escuchemos, nos levantamos. Y la actitud de levantarse es la actitud del humilde. Jesús vino para que lo imitamos y a darnos la gracia para imitarlo en su humildad, que es la base sobre la cual se apoya todo el amor del mundo. Y esa es la devoción de los cristianos. Los cristianos no pueden amar sin humildad, porque eso es soberbia, eso causa rechazo. Necesitamos ser sobre todo humildes para después amar. Por eso les decía que ojalá oración, formación. Porque uno puede correr el riesgo de formación, oración. No. Oración, oír para levantarse. Que tiene que ver con la formación y con la misión. Porque un pequeño error en eso se puede transformar en que al final, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no demos ni un fruto. Por eso, jóvenes, cuando en su vida van viendo que no están dando fruto, preocúpense en preguntarse en quién están confiando. ¿Listo? Porque si dan fruto, de verdad, es porque confían en el Señor. Y si no dan fruto, empiecen a confiar.
porque si no, no van a poder habitar este mundo, ni tampoco van a tener paz, ni aunque el mundo mejore, porque la paz es la paz del corazón, no es la paz del mundo. ¿Me sigue? Ya, eso. Ya, preguntas, consultas. Yo tengo una pregunta quizá un poco más práctica. Pero ¿cómo has hecho tú o cómo recomendáis que nosotros no caigamos siempre como en la rutina de quejarse o como no vivir esta vida más auténtica? Ya. San Francisco de Sales, que es un maestro, ya te voy a dar la respuesta, pero te voy a dar la respuesta para que te leas la carta. ¿Ya? Sí, porque en el fondo léase la carta de San Francisco de Sales. ¿Ya? La respuesta está en que en lo práctico, así como lo más práctico, es que uno en realidad, se me ocurrió decirlo en algún momento, no sé en qué momento ya, pero como tomando conciencia de eso, de que nosotros los cristianos somos personas que están habitadas. Nuestra vida se vuelve desértica porque no estamos habitados. Entonces, en lo práctico, ¿qué pasa? ¿Por qué soy cristiano? Porque estoy habitado. ¿Qué quiere decir que estoy habitado? Bueno, ¿Jesús está o no vivo en mí? ¿Vivo de la amistad que tengo con Él? Entonces, en lo práctico, lo más práctico es decir, ¿vivo solo o no? ¿Vivo solo? ¿O estoy habitado? Porque si estoy habitado no estoy solo, puedo confiar. Y cuando confío pasa todo lo demás. Y pasa en lo práctico que puedo hacer 5 cosas que podría hacer San Francisco de Sales. Que háganlo ustedes, se dan cuenta que no pueden, pero traten de confiar en el Señor, de agarrarse a decir, no puedo, ayúdame, no sé qué, y lo van a lograr. Y se van a ir dando cuenta que la vida puede reformarse. Él decía, sufrir una contrariedad con dulzura. Actuar por obediencia cuando se siente repugnancia a hacerlo. No quejarse cuando se tiene un gran motivo para ello. Sufrir los defectos de aquellos con quienes vivimos. Todo es hacer un sacrificio constante de la propia voluntad para manifestar a Dios nuestro amor. Eso lo hace con la alegría del Evangelio, el que está habitado. Entonces, cuando el texto dice, confía en el Señor, practica el bien, habita la tierra y vive en paz, por así decirlo, tiene que ver con esto que es la inhabitación de la divinidad en uno, no porque uno está súper bien formado, como si viniera de la... No, viene de una amistad realmente vivida con alguien que sin ruido de palabra tú puedes escuchar orientándote en cada minuto de tu vida. Y eso es lo más práctico. Como lo más práctico, mira eso, ¿lo tengo o no lo tengo? No lo siento, pedirlo, viene. Bien, entonces, sufrir una contrariedad con dulzura, ¿cuántas contrariedades tenemos todos los días? Todos, a cada minuto. ¿Cuántas tuvieron para organizar esto? ¿Cuántas? Que no llegó. Y uno se molesta, se complica, se inquieta, se incomoda, se asusta. Y él, ¿sabe lo que está diciendo? Sufrirla con dulzura, es decir, que resulte suave, no complicada, pero si eso para eso hay que ser un cristiano, porque eso es un modo sobrehumano de vivir lo humano. Los cristianos no son gente rara que vive en otro planeta, viven lo humano de modo como sobrehumano, sufriendo una contrariedad con dulzura. Entonces, le hace la grata a la vida a los que están alrededor. Actuar por obediencia cuando se siente repugnancia hacerlo. Es decir, esta persona me dice que en lugar de irnos por acá, nos vayamos por allá, pero no se da cuenta que por allá hay tacos, no se da cuenta que por allá... Óyelo, acepta lo que te dice y aunque te cause repugnancia, dice, o sea, ni una gana de hacer lo que el otro dice, hazlo. Y te vas a liberar. Eso es como el ayuno espiritual. Una cosa es que yo no me coma algo que tengo ganas y otra cosa es que haga algo que no tengo ganas que me dice otro, es como ayunar de uno mismo. Imagínense eso. Y el que actúa con obediencia, cuando tiene repugnancia hacerlo, tampoco le está haciendo al otro sentir de que es repugnante hacer lo que el otro... No, lo vivo como un cristiano, como que... Pero miren las cosas prácticas. No quejarse cuando uno tiene un gran motivo para eso. No te dice no te quejes. No, cuando tienes motivo para quejarte, uno dice, bueno, es legítimo quejarme.
Trata de no quejarte. Que nadie se dé cuenta la lata que te da Y esto no se trata de que esto es súper peligroso, también, súper peligroso. Porque si esto uno lo hace agarrado de Jesús, como si Jesús le estuviera permitiendo hacerlo, es el fariseo. Se vuelve un fariseo cristiano que es peor que los fariseos. O sea, ese es el peor. Pero ahí está. Entonces yo te diría, ¿cuánta conciencia tenemos los cristianos de que vivimos con alguien dentro de nosotros? Eso es ser cristiano, ¿no? Jesús está es como el gran compañero de camino, de cada minuto. Ayuda a salir de los problemas, una amistad, pero es una amistad con Dios. ¿Se fijan? Por eso el tema de la oración. Porque la oración es la respiración del alma. Y es donde uno no se encuentra con uno. Se encuentra con uno porque se encontró con Dios, que es la única forma de encontrarse. El gran problema que tenemos hoy día es que alguien cree que se puede encontrar sin encontrarse con Dios. Es imposible encontrarse uno mismo sin encontrarse con Dios. Uno se vuelve un enigma para uno mismo. Porque nos encontramos con nosotros cuando nos encontramos con Dios. ¿Y dónde nos encontramos? Dentro. Eso puede ser un sagrario, Dios está ahí, pero nos encontramos dentro porque habla dentro. Entonces, eso. No sé, casi ni te di la respuesta quizás, pero ya, bueno, ya me entusiasmé hablando del... ¿Ya? Parte de los frutos. ¿De los frutos? Porque solamente son, por ejemplo, no sé, mucha gente, había muchos santos que quizás nunca vieron frutos en su vida, pensando en conversión o cosas así como más evidentes. Y que también puede ser también en la vida de uno, que quizás uno reza por mucha gente, especialmente familiares. Y bueno, uno esperaría su conversión y que uno no lo dice, bueno, que para eso rezando, que quizás está bueno. Yo lo decir, bueno, quizás puede ser más sacrificio, más cosas. Y uno también seguía pensando, bueno, y ver también la paz, etc. Sí. Ya, mira, feliz. ¿Y tu nombre? Pedro, ya, mira. Uno siempre se pregunta por este tema de los frutos. Esto es súper fácil y es fácil perderse en esto. Los frutos que un cristiano da son frutos que se dan todos los días, están aquí. ¿Ya? Un fruto que da fruto todo el año, dice, no deja de dar fruto. Esos frutos están, lo podéis leer en algún minuto, en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, en donde San Pablo habla de los frutos del Espíritu, que son 12, y que no tienen que ver necesariamente con conversiones, con libros, con catedrales, con fundaciones, y esos frutos, todos esos frutos son muertos si no están estos otros 12 frutos, que son los frutos del amor, de la caridad en el corazón. Longanimidad, paciencia, castidad, modestia, amor, gozo, paz. 12. Y si yo tengo esos frutos, o sea, miren, los grandes santos, San Francisco de Sales no es santo porque escribió el Tratado al Amor de Dios. No es santo por eso. No es santo porque escribió la Introducción a la vida devota y hay miles, millones seguramente, personas que se han convertido por ese libro. No es santo por eso, porque la Iglesia no ve eso. Ve los frutos de San Francisco de Sales en su vida cotidiana respecto al amor, porque eso es lo único que importa, porque como dice él, todo pertenece al amor. Un puro acto de amor vale más que 100.000 actos que no lo tienen. Esos son los frutos. Entonces uno dice, al final, quizás Dios te va a dar el fruto de la conversión del familiar, y como Dios es Dios y ve así, seguramente tu familiar se va a convertir, pero quizás como ve que tú tienes propensión a la soberbia, quizás no se va a convertir para que tú te des cuenta que se convirtió gracias a tu oración y así digas, chuta, mira, logré un fruto que los grandes santos han logrado y ahí, listo, perdiste todo porque te fuiste al desierto. Así, a eso sí que es ser un matorral pudriéndose, ¿ya? Pero no hay nada que alguien haga por amor. Mira, lo único eterno es el amor. Todo lo que uno hizo por amor es lo único que uno tiene. Es lo único que se va a saber que uno hizo. Es lo único que se va a ver que las personas hicieron. ¿Qué hicieron en relación? Porque eso es lo único eterno. Dios frente a algo eterno nunca queda inactivo, por así decirlo. Si alguien reza por la conversión de otro, ese otro se va a salvar. Es que es seguro. Si yo rezo
por alguien que yo quiero, Dios lo va a salvar. Porque Dios quiere darle el gusto a sus amigos. Entonces, de alguna manera se lo va a arreglar. Y por eso el cristiano vive contento siempre. Habita la tierra y vive en paz. ¿Se fijan? Confía en el Señor, practica el bien. Confía en el Señor, practica el bien. ¿Qué vas a tener como recompensa? Que vas a poder habitar la tierra en paz. La tierra que te tocó habitar, la familia que te tocó vivir, el papá que te tocó tener, el hermano con el que... Todo vas a poder habitar en paz. Porque tienes la clave que resuelve todo el mal que hay y Dios triunfa. Claro, y triunfa de manera que triunfe sin comprometer tu salvación. Por ejemplo, llevándote a la soberbia porque tú crees que eres un gran santo porque escribes libros o das una charla y no vives amorosamente, porque eso es una mentira. Lo importante es vivir la vida cristiana que es silenciosa. Por eso les hablé de Nazaret, les hablé de Jesús, que vivió 30 años sin que nadie tuviera idea que era el Hijo de Dios. Jugaba con los niños que estaban ahí, hablaba con todo el mundo, trabajaba en un taller, se llenaba de aserrín, quizás no le pagaban las sillas que hacía con su papá, cargaba los palos, iba a comer lo que su mamá le hacía, quizás de repente lo recaloneó y le hizo él un pan. Es una vida... pero es que toda esa vida es la que nosotros vamos a estar con la boca abierta viendo lo que fue en la eternidad. Porque es tan maravilloso, tan potente, tan atraviesa tanto que está reservado para la eternidad. La vida de San José está reservada para la eternidad. Vamos a saber todo lo que hizo San José y vamos a quedar estupefactos. O sea, todos los santos del mundo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Francisco de Sales, todos los doctores, todo va a quedar absolutamente eclipsado por un solo segundo vivido por la Virgen María. Por un solo segundo. O sea, uno pone un solo segundo vivido por la Virgen María, y eso vale más que todas las obras y vidas de todos los santos multiplicadas porque es mucho amor, es mucha cercanía con Dios, es una vida potente, pero potente. Si por final, ¿por qué puede decir la Virgen? Finalmente mi Inmaculado Corazón triunfará, si va a triunfar ella. El mundo se va a convertir, ella va a triunfar, ya triunfó. Y toda su vida está comprometida en eso. Y una vida de alguien ¿qué es lo que hizo? En realidad, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué iglesia construyó? ¿Ella le mandaba cosas a los apóstoles? ¿Ella escribió los evangelios? ¿Ella estuvo en un concilio? ¿Ella predicó? ¿Qué hizo ella? Así como lo que uno espera que haría. ¿A cuántas personas? Ella vivió lo que le tocó vivir con devoción. Y lo vivió tan increíblemente bien que eso es, la vida nuestra es vivir nuestra vida con devoción y vamos a lograr todo lo que queramos, la conversión de todos, no solo de este díscolo, de todos, a lo grande, pero en un momento en que quizás no nos vamos a dar cuenta, quizás en el último instante de su vida. Así que confianza, estos son los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, modestia, castidad, paciencia, eso, capítulo 5. De los Gálatas, lee los 12. Y uno dice, no tengo ni uno de estos 12. Entonces, mira, aunque estés siendo secretario de la fundación, mejor preocúpate de eso y después de la secretaría. Porque ser secretario y no tener esto es disparo a los pies. Esos son los 12. Si después escribes libros, después predica y todo, ya, súper bien, pero sobre la base de estos 12, que están al alcance de todos, están ahí. Es lo que ustedes van a cosechar saliendo de aquí para la calle, incluso aquí mismo. Eso. Ya.